cómo fue la muerte y en qué momento se produjo. Enseguida tenemos oportunidad de seguir hablando sobre este asunto. Déjenme que ahora salude a Rubén. Su caso es muy polémico. Podría tratarse de un falso culpable. Ha sido condenado a 6 años de cárcel por agredir con un vaso roto a otro hombre durante una pelea. Y digo que el caso es polémico porque él dice que es inocente. No solo eso, asegura que tiene la prueba de su inocencia. Él tiene la prueba, nosotros la tenemos, ustedes la van a ver. Una prueba que, pese a lo contundente que parece, puede que no le sirva a Rubén. El lunes tiene que ingresar en la cárcel y tiene que hacerlo pese a la grabación que están a punto de ver en sus pantallas. La grabación del hombre que acusó a Rubén delante del juez de golpearle y que reconoce que no puede identificar a la persona que le pegó y que por eso perdió un ojo. Esto es un avance. Bueno, Rubén, cuéntanos en qué consiste exactamente esta grabación. ¿Qué es lo que hemos visto? Buenos días de nuevo. Pues mire, lo que han visto ha sido una grabación porque nos llegó a nuestros oídos que esta persona iba diciendo a la gente que no sabía quién le había dado con el vaso. Vamos, lógicamente es que no lo podía saber porque yo no fui y al que acusó fue a mí. Me imagino que si supiera quién había sido, lo hubiera acusado a él. Y entonces, como nos llegó a nuestros oídos por medio de conocidos y demás, y una testigo, vamos, que se presentó como testigo protegido en el juzgado, que también fue la denuncia, entonces decidimos contratar a un detective privado. Con el detective privado, que fue con... de que la víctima está diciendo que no vio a su agresor, que no sabe quién es, y entonces decidís contratar a un testigo para que grabe precisamente eso, ¿no? Efectivamente, vamos, un detective privado, que fue con mi padre, en plan de que se presentó como el compañero de trabajo de mi padre y fueron a grabarlo allí a su empresa, que tiene una hamburguesería, a la hora de apertura. Fueron a hablar con él para ver lo que había pasado y demás, y allí pues cuando le preguntó el detective esa pregunta, pues dijo que él no sabía quién había sido. A ver, Rubén. Que habían sido 2 policías secretas. A ver, Rubén, esto es importante. Durante el juicio, tú escuchaste al agredido, él dijo sin duda que eras tú, que tú eras la persona que le había pegado. ¿Es correcto? Es correcto. Él en el juicio dijo que se estaba peleando con 3 personas a la vez y que aún así pudo ver como yo me separaba, cogía un vaso, lo rompí en una valla y se lo hinqué en el ojo. Una declaración completa, concisa, identificándote sin ningún género de duda. ¿Entre cuánta gente te identificaba tan claramente? ¿Cuántos erais allí, se supone, en ese momento de la agresión? Allí se supone que, que había por lo menos... No, peleándose había 20 personas que estaban tirando botellas, estaban tirando vasos, sillas, desde incluso la primera planta del restaurante, porque esto fue en el patio que había, y vamos, que pudo haber sido cualquiera que le podía haber impactado en el ojo. Bueno, Rubén, pero lo cierto es que te identificó a ti, lo repetimos, en sede judicial y sin duda. Lo que van a escuchar ahora es a esa misma persona, al agredido, grabado, lo estaban viendo en un avance, y ahí no tiene tan claro que haya sido Rubén quien le hizo perder un ojo. Véanlo. Pero ¿quién te cuenta por la acción realmente? Pero el dato en sí, cuando lo predica yo, ¿quién te lo puede dar? ¿Quién me puede dar tú? Realmente no dejaste verlo, no pudiste verlo, ¿no? Yo no lo vi. Los que han denunciado han sido los 2 policías secretas. Eso es lo que dice Rubén. Hay 2 policías que te han denunciado. Sí, efectivamente, dice que fueron 2 policías secretas los que se lo dijeron, que estaban allí en una tercera boda, y el mismo vigilante de seguridad que dice que también declaró en contra mía, cosa que es incierto, que en contra mía no declaró absolutamente nadie, solamente él. A mí lo que realmente me importa, Rubén, y para eso tenemos a Adela Utrera, es que tenemos
A ver, no se olviden de que este hombre que está ahí el lunes entra a la cárcel. Eso ahora mismo no lo menea nadie, ¿eh? Pero visto lo que hemos visto, Adela, tenemos a un tipo que en sede judicial, y del que no tengo que poner ninguna duda en absoluto, dice: este hombre, el acusado, fue el que me dio en el ojo. Y ahora de repente hemos visto un textual: yo no lo vi. ¿Qué pasa aquí, Adela? Vamos a ver, lo primero, además, como ellos bien han dicho, es un detective privado, es decir, persona con título homologado y todas estas cuestiones, imagino, ¿no? Rubén. Efectivamente, sí, Bien. sí. Entonces, este tipo de investigaciones son constitutivas de prueba en pleito. No es como aquel caso famoso de la familia Holgado, donde el padre se fue, primero fueron rechazadas esas grabaciones y después aceptadas. No, aquí estamos ante un profesional para indagar y dar testimonio cualificado y profesional de estos nuevos hechos. Ante esto cabe una historia. Rubén, yo me imagino que vosotros habéis ya instado un recurso extraordinario de revisión del caso. ¿Ha sido así? ¿Lo habéis hecho así? Vamos, lo que hemos presentado es una denuncia por falso testimonio, pero hasta que no haya juicio ni de nada no podemos. Pero bueno, y la revisión del caso cerrado, Rubén, porque tú estás abriendo una vía nueva, pero lo suyo es la vía que ya estaba cerrada, que estaba falsamente cerrada, hay que reabrirla precisamente al calor de esta nueva prueba. ¿Qué futuro tiene Rubén? Es decir, si ahora mismo es la palabra de Rubén contra 2 policías secretas y un vigilante. Bueno, vamos a ver. Aquí hay una prueba nueva y como poco tiene que ser examinada por el juez que no analiza. No lo admite a trámite. Pero vamos a ver, es que eso es un recurso extraordinario que se plantea por los cauces legales y además que implica pedir la suspensión inmediata del cumplimiento de la pena. Bueno, el caso es que con estas piezas sobre la mesa, insisto, Rubén el lunes va a recoger su auto de ingreso en prisión. Tenemos un denunciante que en el juicio lo identifica sin duda, a un denunciante que cuando no sabe que está siendo grabado dice que no lo reconoce, y Espejo Público ha vuelto a hablar con él. Nos interesaba saber cuál era su reacción ante esta grabación que acaban de ver usted y que apuntaría a un presunto falso testimonio. Esto es lo que nos ha contado. Está una boda por parte de en una y en otra, y bueno, y una riña de unos niños fue lo que causó todo esto. Bueno, fue una chuchón, una torta, bueno, yo no lo recuerdo bien, pero bueno, sí, más o menos. ¿Quizá un poco para separarlos o...? Bueno, yo llegué y los separé, en plan de que, yo qué sé, ya decía que era su hermano, yo decía que era mi primo, pero... ¿Qué pasa después? ¿Por qué se monta la pelotera? Porque la chucharon así, yo discutí con él, bueno, primero hablamos, y... en una riña por una chomina. Francisco, él dice que tú primero la amenazaste, que rompiste un vaso, que la amenazaste antes de liaros ya del todo. ¿Eso es verdad? Sí, cierto. Sí, cierto. Yo lo único que recuerdo es que estaba abajo con mi primo, bueno, un primo mío, y discutí con él, y ya los dos nos enzarzamos y eso, y ya vinieron gente por parte de él, gente por parte mía. En plan, uno se paraba, uno se peleaba y... lo que pasó. Yo recuerdo perfectamente que cogió el vaso, lo partió en la baranda de un cercado que hay para un plan así en jardín. Lo partió y fue cuando me lincó. ¿A partir de ahí recuerdas algo? ¿Tú quedaste inconsciente o no? Sí, quedé inconsciente. Luego aparte que yo tenía un negocio, han estado bajando a mi negocio allí como en plan acosándote, de que quita la denuncia, no la quita el padre, un cuñado de él también bajó a intentar hablar conmigo de bien, pues, y nada. No sé cómo está la ley, pero por mi parte yo no iba a quitar la denuncia ni nada, pero que me da lástima por él, las cosas como son, porque lo hemos conocido desde pequeño y yo no quiero tampoco un mal para él, pero yo perdí mi ojo. No quiere mal para ti, Rubén, pero perdió su ojo y recuerda perfectamente cómo partiste el vaso. Y luego le diste un golpe en el ojo. Sí, eso fue lo mismo que dijo en el juicio. Y me imagino que se ha mantenido lo mismo porque no se va a decir. Claro. En público, vamos.
Pero es curioso porque tenemos ahí dos versiones totalmente distintas. Cuando habla con ese detective, piensa que no le están grabando, dice que no recuerda a su agresor y en cambio ante las cámaras y en el juicio dice que perfectamente puede recordar que fue Rubén la persona que le atacó. Evidentemente primero quiere que se consolide el pleito que ya ha sido juzgado, pero sobre todo está bajo la sospecha y bajo la amenaza de un falso testimonio, que es un delito muy grave, es un delito muy serio en este país. Como para desdecirse, Como ¿no? para desdecirse. Es que quizás las penas de prisión, tanto de Rubén como de este hombre, en el caso que se mostrara que ha cometido un falso testimonio, serían muy similares. Ahora mismo, Adela, tenemos a Rubén a días de entrar en la cárcel, a su madre, que creo que está contigo, Desiree Juani, destrozada, y a su pareja, que entiendo que está exactamente igual, porque además está embarazada de 3 meses. Sí, buenos días. Pues sí, la verdad es que un poco destrozado, y más allá es cuando recibimos la noticia, cuando terminó el programa y lo llamaron de la audiencia provincial, claro. Y bueno, también decís que en el mismo vídeo dice cómo él agrede primero a Rubén y él se separa, y Rubén ya se separa y después ya es cuando empieza toda la pelea. Compañeros, y yo querría, Susana, aclarar una cosa que no sé si ha quedado clara. Los 2 policías secretas a los que hace referencia el agredido en ningún momento aparecieron, y los policías que declararon en el juicio no llegaron a ver jamás, así lo dicen en el juicio, quién golpeó con el vaso a este chico. Esa es una importante aclaración. Y otra cosa también muy importante, porque hay una tercera versión de este chico, porque la persona que desencadena toda la grabación del detective privado lo ve y lo escucha diciendo que le acababan de robar en el coche el radiocassette y que había sido la misma persona que le había dado con el vaso en la boda. Persona que obviamente no es Rubén tampoco, o sea que hay 3 versiones. Rubén, no lo vi, o una tercera persona. Mucha confusión, pero una sola certeza. El lunes Rubén recoge su auto nada lo impide, de ingreso en prisión y tendrá que dormir en la cárcel. No me queda nada más por decirle a Rubén. Yo de verdad lo siento mucho y que en la medida de nuestras posibilidades estaremos ahí para lo que haga falta. Rubén, ánimo. Yo simplemente insisto, el recurso extraordinario de revisión, por favor, son hechos ocurridos con posterioridad al dictado de la sentencia, y además cabría la suspensión de la ejecución de esta pena. Es potestativo, es decir, yo no voy a dar 100% de seguridad, pero esa suspensión cabe ser dictaminada por el juzgado, con lo cual hay que intentarlo. Queda dicho. Hay que